La leyenda cuenta que el señor demonio del infierno, Mephisto Phillips, ha existido en la Tierra durante mucho tiempo, pero debido a que su poder estaba restringido en el mundo mortal, necesitaba a alguien que lo ayudara a lograr sus propósitos. Así que buscó a personas que se habían desviado y las transformó en cazadores de recompensas llamados jinetes. Fantasma con promesas atractivas, no pocas personas firmaron el contrato del diablo y entregaron sus almas. Un día, Mephisto Phillips se acercó a los aldeanos de San Venganza y prometió concederles riqueza y fama. A cambio, quería las almas de 1000 aldeanos. Abrieron los ojos ante las atractivas ofertas. Los aldeanos se masacraron entre sí, tiñendo el contrato del diablo de rojo con su propia sangre. Después de lograr su objetivo, Mephisto Phillips le ordenó al motorista fantasma ir a la aldea para recuperar el contrato. Sin embargo, al ver el poderoso contrato, el motorista fantasma se dio cuenta de los oscuros futuros y caía en manos del señor demonio. Así que el cazador de recompensas traicionó a su amo y huyó con el contrato. Esto enfureció enormemente a Mephisto Phillips y nunca dejó de buscar a su subordinado traidor. El tiempo pasó, haciendo que todo se hundiera en el olvido. Y del motorista fantasma solo se oía hablar a través de las leyendas. En un festival anual, Johnny y su padre, Barton, se ganaban la vida haciendo acrobacias con motocicletas. Mientras ambos actuaban, Johnny casi tiene un accidente por mirar a su novia que lo animaba desde la grada. Esto disgustó al padre, quien le recordó a su hijo que no se descuidara al conducir porque el peligro podía llegar en cualquier momento. Mientras padre e hijo estaban revisando las motos después de la actuación, Roxanne Rossi se acercó a Johnny. Los dos fueron después a su lugar habitual para conversar. Roxanne Rossi dijo que estaba a punto de mudarse a otra ciudad para vivir. El padre de Roxanne no quería a un vago que se ganaba la vida con un trabajo peligroso como Johnny, por lo que quería separarlos. Sin embargo, los dos no aceptaron eso y decidieron huir juntos. Al volver a casa, Johnny vio a su padre dormido, todavía sosteniendo el álbum de fotos familiar. Aunque su salud no era estable, a menudo fumaba, lo que preocupaba a su hijo. Mientras tiraba la cajetilla de cigarrillos, Johnny vio accidentalmente un informe médico en la basura. Fue entonces cuando supo que su padre tenía cáncer terminal y no le quedaba mucho tiempo de vida. No solo estaba en shock y triste, sino que tal vez sus planes también tendrían que ser pospuestos. Esa noche, mientras Johnny estaba reparando las motocicletas, un extraño se acercó a buscarlo. Ese hombre no era otro que el señor demonio, Mephisto Phillips. No solo sabía todos los problemas que Johnny estaba enfrentando. Mephisto Phillips también prometió curar el cáncer de su padre si le entregaba su alma. Johnny no creía en historias fantasiosas y pensó que era solo una broma tonta. Sin embargo, Mephisto Phillips dijo que no estaba mintiendo, y sacó un contrato y se lo entregó a Johnny. Mientras revisaba el contrato, Johnny dejó caer accidentalmente una gota de sangre sobre él. Inmediatamente, Mephisto Phillips dijo que el pacto había sido sellado y que su alma le pertenecía. Al despertar a la mañana siguiente, Johnny se sorprendió al ver que su padre se había recuperado. No solo eso, sino que anunció que el médico le había dicho que las células cancerosas habían desaparecido inexplicablemente. Aunque se sintió bastante extraño, Johnny no supo cómo explicarlo. Un momento después, mientras se preparaba para la próxima actuación, Johnny le contó a su padre sobre el plan de huir con su novia. El padre se sorprendió mucho e intentó aconsejar a su hijo que lo pensara bien. A pesar de la advertencia, Johnny insistió en irse con Roxanne Rossi para buscar una nueva vida. Aunque no quería, finalmente Barton respetó la decisión de su hijo. Le dio a Johnny la llave de la motocicleta que siempre había deseado conducir. El padre lo vio como un último regalo y esperó que su hijo tuviera un buen comienzo. Un momento después, mientras se preparaba para irse, Johnny se sintió atraído por una multitud alborotada cerca. Con el presentimiento de que algo andaba mal, corrió a ver qué había pasado. Acontece que el padre de Johnny tuvo un desafortunado accidente mientras actuaba. Sus heridas fueron tan graves que Johnny solo alcanzó a ver a su padre por última vez antes de que dejara de respirar. Demasiado dolorido por la muerte de su padre, Johnny condujo su moto por la carretera como un loco. De repente, una aparición inesperada surgió justo delante de él, haciéndole perder el control y caer inconsciente. Al despertar, Johnny vio a Mephisto Phillips parado no muy lejos. Johnny estaba furioso y creía que la muerte de su padre fue causada por él. Es cierto que Mephisto Phillips cumplió su promesa e hizo desaparecer el cáncer de Batman, sin embargo, él fue astuto al no decir que Batman moriría de otra manera. Ante la ira de Johnny, Mephisto Phillips simplemente se rió y dijo que el contrato era irrompible y que un día vendría por él para saldar la deuda. Con un solo toque, el señor de los demonios transmitió las llamas del infierno a Johnny. También le ordenó olvidar su vida actual y a todos sus seres queridos. Dicho esto, Mephisto Phillips desapareció inmediatamente en el vacío infinito. Momentos después, Johnny condujo hasta el punto de encuentro. Sin embargo, en lugar de huir juntos como había prometido, se fue en su moto dejando atrás a su novia Rosie. Bajo la lluvia torrencial, pasaron muchos años. Ahora Johnny se había convertido en un famoso piloto de carreras. La gente lo conocía no solo por sus excelentes habilidades de actuación,
sino también por sus acrobacias extremadamente peligrosas. Después de un despegue seguro, Johnny condujo su moto por encima de una hilera de semirremolques debajo. Aunque la actuación fue exitosa, el aterrizaje tuvo un percance que hizo que Johnny se cayera y saliera despedido. Inmediatamente, sus compañeros de equipo corrieron a ayudarlo. Sin embargo, en lugar de preocuparse por su propia vida, Johnny quería saber si la moto estaba dañada, dejando a todos atónitos, a pesar de que acababa de estar al borde de la muerte. Pero Johnny se mostró muy tranquilo, lo que hizo que la multitud lo admirara y vitoreara sin cesar. Esa noche, sus amigos organizaron una pequeña fiesta para celebrar el nuevo logro de Johnny, mientras que en la televisión también se retransmitían sus espectaculares actuaciones. Incluso hubo quien dijo que Johnny estaba protegido por un guardián, de lo contrario, habría estado bajo tierra hace mucho tiempo. Por otro lado, un extraño con una apariencia misteriosa caminaba bajo la lluvia torrencial y se dirigía a un bar. Con un poder oscuro, asesinó a todos los presentes drenando su fuerza vital. Él no era otro, sino el príncipe de las tinieblas, Blackheart, el hijo del señor de los demonios, Mephisto Phillips. Además de poseer todos los poderes de su padre, también tenía la ambición de convertir a la humanidad en esclava de los demonios. El lugar más adecuado para crear un infierno en la tierra no era otro que el pueblo pecador de San Venganza. Lo que necesitaba era el contrato que contenía las almas de 1000 personas de allí. La razón por la que estaba aquí era para pedir ayuda a otros 3 demonios: Gresle, Guayou y Avigor. Mientras todos discutían el plan, Mephisto Philip apareció inesperadamente. El señor de los demonios quería echar a su hijo de vuelta al infierno, porque las acciones de Blackheart contradecían sus ideales. Sin embargo, Blackheart tampoco era un hijo obediente. No solo desobedeció las órdenes de su padre, sino que también pensó que Mephisto Philip ahora era solo un viejo acabado. No solo eso, sino que también desafió a su padre y a sus cazarrecompensas. A la mañana siguiente, mientras Johnny se preparaba para la actuación, fue seguido por innumerables reporteros. Sin embargo, todos fueron rechazados hasta que apareció Rosie. Al igual que Johnny, Rosie también tuvo mucho éxito en su trabajo y era una reportera conocida. Aunque accedió a ser entrevistado, estar frente a su exnovia, a la que no había visto en años, impidió que Johnny se concentrara en las preguntas. Johnny quiso invitar a Rosie a quedarse a ver su actuación, pero ella se negó y se dio la vuelta para irse. A diferencia de las veces anteriores, esta actuación fue muy especial, ya que Johnny saltaría peligrosamente sobre helicópteros. Esta también fue una idea de su padre cuando estaba vivo. Un amigo trató de disuadir a Johnny de que abandonara la idea porque era muy loca y peligrosa. Sin embargo, Johnny hizo oídos sordos a las advertencias y se decidió a establecer un nuevo récord después de una aceleración profesional. La moto salió disparada hacia adelante, debajo estaban las hélices de los helicópteros girando, y solo un pequeño error haría que el final fuera terriblemente aterrador. Afortunadamente, la actuación fue un éxito más allá de la imaginación y Johnny estableció un nuevo récord que pocos podrían superar. Después de darle el casco a un joven fan, Johnny salió en su moto y después de un rato alcanzó el coche de Rosie y su colega. Por estar charlando, Johnny estuvo a punto de chocar con los camiones que venían en sentido contrario. Afortunadamente, gracias a sus habilidades de conducción expertas, pudo girar suavemente y evitar el peligro. Sin embargo, como no pudo convencer a Rosie de que se detuviera, Johnny se vio obligado a avanzar, bloqueando el camino del coche de ella y de su colega, lo que enfureció a Rosie, pero no pudo hacer nada al respecto. Ignorando a la gente de alrededor, los dos se quedaron tranquilamente hablando en medio de la carretera. Aunque Rosie todavía estaba enfadada con Johnny por haberla abandonado en el pasado, en el fondo todavía lo amaba mucho. Finalmente, tras un momento de persuasión, Rosie aceptó la invitación de Johnny para ir a cenar. Gracias al aura de celebridad, las personas atrapadas en el tráfico no mostraron enfado, al contrario, lo vieron como una oportunidad, y se apresuran a acercarse para pedirle un autógrafo a Johnny. Esa noche, Rosie va al restaurante como habían acordado. Sin embargo, después de esperar un rato, no ve ni rastro de Johnny. Ignorando a su novia que lo está esperando, Johnny recién se está vistiendo para la cita. De repente, Johnny siente que sus manos están ardiendo, junto con el humo que no deja de salir, lo que lo confunde mucho. Sin siquiera entender lo que está pasando, Johnny escucha que alguien lo está llamando por su nombre. Siguiendo la voz, Johnny sale al patio y ve su coche encendiéndose solo de una manera inexplicable. Desde la oscuridad, Mephisto Philip aparece inesperadamente ante la sorpresa de Johnny. Resulta que, después de todos esos años, el señor de los demonios siempre estuvo vigilando a Johnny y ayudándolo a sobrevivir a las peligrosas actuaciones. Ahora ha llegado el momento de que él le pague la deuda. Para cumplir el trato, Mephisto Philip le pide a Johnny que destruya a Blackheart y promete devolverle el alma. Johnny se niega de inmediato, porque todavía le guarda rencor al señor de los demonios por la muerte de su padre de antaño. Sin embargo, quiéralo o no, el contrato sigue ahí y no tiene otra opción. Justo cuando Mephisto Philip golpea el suelo con su bastón,
El coche de Johnny arranca inmediatamente y se lanza como loco hacia adelante. Los lugares por donde pasa el coche dejan rastros de fuego. A lo largo del camino, las cosas circundantes también se queman por el calor del fuego infernal. Incluso un policía que estaba escondido para medir la velocidad casi pierde la vida cuando el coche pasa rozándolo. Por otro lado, Blackheart y sus secuaces están en un cementerio. Han venido aquí para encontrar el contrato de San Venganza, creyendo que el antiguo cazador de recompensas está enterrado aquí. Sin embargo, no pueden evitar sentirse decepcionados cuando un hombre dice que el cementerio ha sido trasladado a otro lugar. Para desahogar su ira, Blackheart ataca al pobre hombre, volviendo con Johnny. En este momento, el fuego infernal dentro de él está tratando de escapar. Su calor hace que su piel se desprenda y se queme. Después de ser atormentado por el dolor por un momento, Johnny finalmente se ha transformado oficialmente en el motorista fantasma con una calavera ardiente. En poco tiempo, Johnny ha encontrado a Blackheart y sus secuaces. Tan pronto como lo ven, se lanzan inmediatamente al ataque. Después de aplastar a Johnny con un camión, el demonio de tierra Greso se da la vuelta y se va, creyendo que ha sido derrotado. Parece que lo subestimaron el poder del motorista fantasma. Johnny pronto escapa y ata a Greso firmemente con una cadena de fuego infernal. E inmediatamente lo incinera hasta convertirlo en cenizas. Al darse cuenta de que no era el momento adecuado para luchar, Blackheart y los dos restantes se retiraron rápidamente. Al ver esto, Johnny ni siquiera se molestó en perseguirlos. Con solo un silbido, su coche corrió automáticamente hacia él, como un ser consciente. Tan pronto como Johnny tocó el coche, este se incendió de inmediato y se transformó en una motocicleta extremadamente robusta. Johnny se montó en ella y se lanzó a la noche. En el camino, Johnny se encuentra con un asesino que está robando las pertenencias de una mujer. Él se detiene y decide darle una lección a este cabrón. El ladrón intentó resistirse y apuñaló a Johnny con un cuchillo. Sin embargo, la hoja se derritió de inmediato, mientras que Johnny no sufrió ningún daño. Enfrentado a la mirada de juicio del motorista fantasma, el ladrón tuvo que experimentar el mismo dolor que había causado a sus víctimas. Finalmente, su alma fue quemada por el fuego infernal. Un momento después, Johnny condujo hasta el cementerio a las afueras de la ciudad. El cielo ya comenzaba a clarear, lo que hizo que se transformara de nuevo en humano. Johnny se acercó a la tumba de su padre y se desmayó inmediatamente después. Al despertar, Johnny vio que había sido atendido por el anciano cuidador del cementerio, que lo había ayudado. Al parecer, él sabía algo sobre Johnny y le dijo que lo que había pasado anoche era real y no algo que él se había imaginado. Sin embargo, a Johnny no le importó. Le dio las gracias al anciano por su ayuda y estaba a punto de irse en su moto, cuando de repente él habló sobre el contrato con el diablo, lo que sorprendió mucho a Johnny y decidió quedarse para buscar más información. Mientras trataba las heridas de Johnny, el anciano le contó sobre el contrato de San Venganza y el motorista fantasma que había huido con él. Inesperadamente, todavía había alguien que recordaba la leyenda que parecía haber sido olvidada. No solo eso, sino que el anciano también sabía bastante sobre. Ele disse que de día, eles ainda sao pessoas normais, mas cuando a noite cai, o motoqueiro fantasma aparece e caca aos malvados, matándoos con seu olar de culpa. Depois de saber que Johnny estaba enfrentando Blackheart e seus capangas, o velou a conselou a ficar, pois eles non podían entrar na Terra Santa. No entanto, Johnny o agradeceu e partiu porque tina moito o que facer. Pouco depois, Johnny procurou Rosie. Rosie estaba na cena e estaba entrevistando a persoa que Johnny había ajudado ontem. Ela disse que tina sido salva por esqueleto seco como unha caveira en chamas, mas ninguén acreditou. La creyeron ebria y que imaginaba cosas. Johnny corrió a hablar con Rosie, pero ella lo ignoró, no solo enojada porque Johnny había faltado a la cita de anoche, sino que Rosie también dijo que él nunca había cambiado y seguía siendo un vago. A pesar de intentar explicarse, Johnny tuvo que ver a su novia irse con tristeza. Después de regresar a casa, Johnny se paró frente al espejo e intentó imaginarse a sí mismo en su forma de motorista fantasma. También había aprendido a controlar el fuego del infierno a través de libros de magia. De repente, Rosie apareció por sorpresa sin avisar. Ella quería disculparse con Johnny por sus palabras duras. Rosie también notó que Johnny estaba ocultando algo y quería que él se lo contara. Sin otra opción, Johnny tuvo que contarle todo, desde firmar el pacto con el Señor del Diablo hasta ser un esqueleto en llamas que se dedica a cazar almas malvadas. Por la noche, sin embargo, cuando dijo la verdad, su novia no lo creyó. Rosie pensó que él no quería estar con ella y por eso inventaba historias tan tontas. Justo cuando Rosie se fue, la policía irrumpió para arrestar a Johnny y llevarlo a la estación. Resulta que mientras registraban la escena, habían encontrado la matrícula del auto de Johnny y sospecharon que era el asesino. Sin embargo, por mucho que lo interrogaron, Johnny insistió en que no había hecho daño a nadie. Esto hizo que los dos policías perdieran la paciencia y decidieran encarcelarlo. Además de Johnny, en la celda había otros criminales. Como cazador de almas malvadas, estar frente a ellos hacía que el demonio dentro de él quisiera salir. Aunque intentó reprimirlo, los criminales no se dieron cuenta y continuamente provocaron y se pelearon con Johnny.
haciendo que todo se saliera de control. Finalmente, Johnny se transformó en el motorista fantasma y les dio una lección a esos escorias. Esta les dio una lección particular: solo un niño fue perdonado porque antes había intentado proteger a Johnny. Además, este niño era inocente y había sido arrestado injustamente por la policía. Con el fuego del infierno, Johnny destruyó fácilmente las barras de la celda y escapó. Su motocicleta también lo estaba esperando allí y ambos salieron disparados por las calles. Cientos de policías junto con helicópteros fueron inmediatamente movilizados para rodear y capturar al fugitivo. Johnny no solo podía viajar sobre el agua, sino que también podía escalar las paredes verticales de los rascacielos. La aparición del motorista fantasma causó un alboroto entre los residentes de la ciudad, incluida Rosie, porque ella vivía en un apartamento cerca de donde todo sucedía. Un poco después, Johnny se encontró con Avigor en el tejado de un complejo de apartamentos. Debido a que llevaba consigo el poder del viento, Johnny no podía tocarlo, pero viceversa, él tampoco podía hacerle daño. Sin embargo, había algo que Avigor no podía prever, y era que el fuego del infierno podía quemarlo todo. Johnny balanceó la cadena ardiente, creando un torbellino de fuego que succionó al demonio del viento, quemándolo hasta las cenizas. Una vez terminado, Johnny aterrizó en el suelo y se enfrentó a la policía y a los curiosos. Nadie reconoció a Johnny excepto su novia Rosie. Justo cuando Johnny intentó acercarse a ella, los policías abrieron fuego contra él al unísono. Sin embargo, las balas no podían dañar al motorista fantasma. Johnny regresó a su motocicleta y se fue con calma ante la impotencia de la policía. A la mañana siguiente, Johnny buscó al anciano cuidador del cementerio con la esperanza de que supiera cómo detener todo esto. Sin embargo, el anciano dijo que todo solo terminaría cuando el pacto fuera completado. También llevó a Johnny a la tumba de un hombre llamado Cutter Blas y reveló que ese era el motorista fantasma que huyó con el contrato hace años. El anciano también aconsejó a Johnny que se mantuviera alejado de sus seres queridos porque Blackheart podría buscarlos para lograr sus objetivos. Temiendo que Rosie estuviera en peligro, Johnny fue inmediatamente a buscarla. Esa noche, Blackheart llegó para exigirle al anciano que revelara dónde estaba escondido el contrato de San Venganza, pero el anciano se negó y dijo que tarde o temprano él fracasaría como su padre. Esto enfureció a Blackheart y golpeó salvajemente al anciano. En este lado, Rosie estaba en la casa de Johnny pero solo encontró a su colega. Mientras los dos revisaban los libros que Johnny solía leer en busca de pistas, Blackheart apareció de repente. Johnny vuelve y encuentra a su colega asesinado y a Rosie tendida inmóvil en el suelo. Blackwood se esconde cerca y de repente se abalanza para atacarle. Johnny inmediatamente se transforma en Ghost Rider para contraatacar. Él intenta acabar con él con la mirada de penitencia, sin embargo no funciona porque Blackwood no tiene alma. Con un ataque crítico, Blackwood hace que Johnny vuelva a transformarse en su forma humana. Blackwood ordena a Johnny encontrar el contrato de San Venganza y entregárselo o Rosie morirá sin otra opción. Johnny acude al viejo cuidador del cementerio para pedirle ayuda. Buscando el contrato, por suerte para Johnny, el anciano no solo sabía dónde estaba escondido el contrato, sino que también era quien lo tenía. Al darse cuenta de que Johnny podía arriesgarlo todo por amor, el anciano confió en él y le entregó el contrato antes de que Johnny pudiera salir de su asombro. El anciano de repente silbó y al instante un caballo apareció de la oscuridad y se dirigió hacia ellos dos. Después de montar el caballo, el anciano se puso el sombrero y se transformó en Ghost Rider. Al igual que Johnny, resultó que él era Carter Blas y también el cazador de recompensas que había traicionado al señor de los demonios y se había fugado con el contrato hace mucho tiempo. Carter dijo que solo le quedaba una última transformación y que quería usarla para el viaje al pueblo de San Venganza. Ese pueblo estaba a 500 millas de distancia, por lo que los dos debían partir rápidamente gracias a las indicaciones de Carter. Finalmente los dos llegaron al legendario pueblo de San Venganza. El poder de Carter ahora se había agotado. Le entregó a Johnny la escopeta y le aconsejó que permaneciera siempre escondido en la sombra, porque la luz del sol disiparía el poder del Ghost Rider. Después de decir esto, Carter se dio la vuelta y se marchó, dejando la misión restante a Johnny. En ese momento, Rosie también estaba siendo retenida por Blackheart dentro del pueblo. Al darse cuenta de que Johnny había traído el contrato, Blackheart sin embargo ordenó a Guayou que se lo robara en lugar de hacer el intercambio acordado anteriormente. Volviendo a Johnny, en ese momento él estaba entrando lentamente en el pueblo. Aprovechando la densa niebla, Guayou se abalanzó para atacarlo y sumergió a Johnny bajo el agua pensando que el agua apagaría el fuego del Ghost Rider, pero estaba equivocado. Johnny se transformó en Ghost Rider ante el asombro de Guayou e inmediatamente el fuego del infierno lo redujo a cenizas. Un momento después, Johnny encontró a Blackheart. Johnny le exigió que liberara a Rosie y luego él le entregaría el contrato. Blackheart estuvo de acuerdo, pero Johnny inesperadamente se transformó y se lanzó a atacarlo. Sin embargo, el sol ya estaba saliendo, lo que debilitó su poder y transformó a Johnny de nuevo en humano. Aprovechando esa oportunidad, Blackheart tomó el contrato e inmediatamente invocó las almas de 1000 personas y les ordenó que entraran en él. Ahora Blackwood se había convertido en el señor de la oscuridad Legend y estaba lleno de maldad y pecado. Gracias a su nuevo poder parecía invencible y fácilmente le dio una paliza a Johnny estando en una situación peligrosa. Rosie apareció justo a tiempo y le entregó a Johnny la escopeta de Carter.
Aprovechando la oscuridad, Johnny invocó el fuego del infierno en la escopeta y disparó destrozando a Legend. Sin embargo, las almas pecaminosas rápidamente se reunieron y lo revivieron pensando que no había forma de destruir a Legend. Johnny descubrió inesperadamente un error fatal que el Señor de la Oscuridad no había notado al llevar consigo miles de almas malvadas. Johnny podía derrotarlo por completo con la mirada de penitencia tal como se predijo. Legend tuvo que soportar un final extremadamente doloroso causado por las miles de almas dentro de él. Al final Blackheart murió de una manera que nunca podría haber imaginado. Blackheart fue destruido, lo que también significaba que el pacto con el Señor de los Demonios había terminado. Mephistófeles apareció y quiso recuperar el poder del Ghost Rider, sin embargo Johnny se negó y quiso quedarse con la maldición. Decidió usar el mismo fuego del infierno para luchar contra el Señor de los Demonios. Esto enfureció mucho a Mephistófeles y juró que haría que Johnny pagara. A pesar de que no quería, Johnny no tuvo más remedio que elegir alejarse de su amada porque ahora pertenecían a dos mundos diferentes. Le dio a Rosie un beso de despedida y luego se alejó en su motocicleta hacia un lugar indefinido y se convirtió oficialmente en el guardián de las puertas del infierno.